Vale. Bueno, eguerdion, Oiane. Eguerdion, José. Hoy tenemos con nosotros a Oiane Pardo, arquitecta donostiarra, que estuvo trabajando como arquitecto los últimos años en China, en Shanghai, ¿verdad? Y bueno, querías volver a casa y te inventaste una excusa que se llama Marenac. Esa excusa pues ha evolucionado por sí sola y ya pues ya es más que excusa, ¿verdad, Oiane? Sí, eso es, ya hace, bueno, pues desde el 2016, que es cuando decidí volver, pues nada, hubo un momento en el que me di cuenta de que Amarenac me podía permitir lo que yo quería, ¿no? Que era un poco vivir de mi creatividad, cosa que en ese momento la arquitectura no me lo permitía en España, por lo menos. Y como dices, pues bueno, ya llegó un momento en el que la cosa se fue volviendo más seria y dejé de buscar y me quedé con Amarenac. Muy bien, ¿qué es Amarenac, Oiane? Pues Amarenac es bueno, una firma de diseño de moda sostenible, en la que, bueno, a mí me gusta pensar que lo que es las prendas de ropa son al final como casi un vehículo o una herramienta, en las que nuestra misión o nuestro objetivo es un poco investigar la cultura y el patrimonio, sobre todo textil vasco, y recuperarlo y transmitirlo a la sociedad a través del diseño y la moda sostenible. Ajá. ¿Eso es Entonces, rentable? bueno, aquí. Bueno, a ver, rentable. De momento sí que, bueno, pues la forma un poco de financiarnos es básicamente a través de nuestros clientes. Sí que, bueno, lanzamos, si quieres te cuento, pero un poco el momento decisivo en el que decidí dejar de buscar y ya ponerme en serio con Amarenac fue a través de una campaña de crowdfunding. O sea, digamos, de hecho, bueno, el momento en el que yo me volví a Donosti de nuevo fue porque presenté la idea, pues como bien has dicho, ¿no? Como una excusa a un programa para jóvenes emprendedores y bueno, pues dije, pues yo la mando y mientras, pues me sigo buscando trabajo de arquitecta. Y bueno, y ahí un poco desarrollé la idea y como bien decíamos, pues llegó un momento en el que me lo empecé un poco a creer. Y cuando ya lo único que me faltaba era pues poner la pasta, básicamente, porque ya tenía localizados los proveedores, los talleres en los que iba a confeccionar las prendas y todo, pues lo que hice fue lanzar una campaña de crowdfunding. Entonces, bueno, pues esa campaña de crowdfunding funcionó muy, muy bien para mi sorpresa porque, bueno, pues en ese momento no tenía prácticamente nada. Tenía un prototipo de, bueno, de una chaqueta Kaiku, que es con lo que empecé, que heredé de mi abuela y yo modernicé un poquito. Y básicamente solo tenía un prototipo, unas fotos horribles, una web recién lanzada, pero que la hice yo misma, y nada más. O sea, no tenía ni clientes potenciales detectados, ni sabía cuál podía ser mi público, ni nada. Y bueno, decir que esta campaña de crowdfunding era bueno, un programa dentro de la Diputación de Guipúzcoa, del Departamento de Cultura. Entonces, ellos lo que hacían era apoyar los proyectos en la misma medida en la que lo apoyaba la población. Es decir, por cada euro que una persona ponía, la Diputación ponía otro euro, con lo cual era más fácil llegar al objetivo de presupuesto que te marcabas. Y como te digo, pues la campaña salió muchísimo, muchísimo mejor de lo que me podía esperar y así fue como pues por lo menos conseguí financiar el inicio y sobre todo empezar a rodar. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta sobre si es rentable, pues de momento millonaria no me estoy haciendo, pero sí que consigo un poco salir a flote. Ajá. ¿Cuánto dinero recaudaste a través del crowdfunding? Pues recaudé 13.000, no me acuerdo la cifra exacta, pero unos 13.500 euros. Ajá. ¿Y cómo lo diste a conocer? Porque los crowdfundings, el que la gente conozca que existe es muy importante, ¿no? Ahí Sí, supongo sí, que te sí. ayudó la Diputación, ¿verdad? Sí y no. La Diputación sí que apoyaba, pero éramos, creo recordar, 15 o 20 proyectos a la vez de temáticas muy diferentes, desde teatro, cine bueno, y yo. Y entonces, pues yo creo que ahí la clave fue, bueno, pues un poco la historia, ¿no? Que tenía un poco ese
bueno, ese toque emocional que apelaba un poco a los recuerdos y a la melancolía de cada cual, ¿no? Bueno, pues mi historia personal, de cómo yo cogí un kaiku que perteneció a mi abuela y que mi abuela le dio a mi madre y mi madre me dio a mí, que de hecho de ahí viene el nombre de Amarenak, que es de las madres en euskera, porque es un poco esa idea de, pues eso, ¿no? Coger las prendas de nuestros antepasados y traerlas a la actualidad. Entonces, bueno, pues tengo una buena amiga que trabaja en el Diario Vasco, entonces, bueno, ella me hizo como, digamos, la primera entrevista y ahí ya, pues no sé muy bien cómo, supongo que sería porque había mucha gente que tenía el mismo problema que yo, ¿no? Que creía que esa chaqueta era una prenda interesante que se podía vestir en el día a día y no solo en Santo Tomás y en Euskal Hayak, y que, pues igual que yo, estaba buscando una de calidad, elegante y no la encontraba. Entonces, pues entre ese artículo del Diario Vasco, que ya te digo que fue como de lo más leído aquel día, lo publicó también El Correo y eso hizo que me llamasen también de otros medios y que, bueno, pues aquello fuese extendiéndose, fue un poco el detonante, yo creo. Y llegaste al objetivo, recaudaste los Sí, 13.500. llegué al objetivo óptimo, de hecho, porque en este tipo de campañas de crowdfunding, que la hicimos en la plataforma de Goteo, te planteas como dos objetivos, ¿no? De presupuesto. Uno es el mínimo que tú tienes para lanzar el proyecto y otro ya es el óptimo, ¿no? Pues en el que, pues yo qué sé, en mi caso no me acuerdo muy bien cuál era la diferencia, pero creo que ya en el óptimo pues podía comprar otras 2 piezas más de tejido, con lo cual ofrecer más variedad de color. Bueno, pues ya digamos que el que sería mi sueldo, pues ya no era un sueldo raspando, sino que ya era algo un poco más decente. Entonces, bueno, pues al final conseguí el óptimo. Entonces, muy bien. Y vamos a ver, has dicho que habías hecho ya muchas cosas, habías encontrado ya proveedores. Los proveedores, ¿por qué los necesitas? ¿Qué es lo que hacen ellos respecto a los objetos? Pues los proveedores al final, yo básicamente mi producto final son prendas de vestir y accesorios. Entonces los proveedores pues son un poco los productores de tejido y de todo lo que son pues, los diferentes accesorios que tú necesitas para confeccionar una prenda, ¿no? Desde botones, etiquetas. Entonces, en mi caso, algo que yo tuve muy claro desde el principio era que para mí no tenía sentido el recuperar el patrimonio y las prendas tradicionales vascas sino sin hacer eso en casa, por así decirlo, ¿no? Y un poco también con tejidos de calidad, tejidos, bueno, lo más cercanos posibles, lo más parecidos, pues, por ejemplo, en aquel primer haiku, a ese tejido de paño, de lana, de buena calidad con el que se hacían antiguamente. Entonces, bueno, mis proveedores al final fue un poco lo que más me costó encontrar, ¿no? Pues, por ejemplo, el proveedor de lana con el que trabajo es ya la última empresa, de hecho, que queda en España, porque en España, bueno, y cuando hablo local hablo de España porque en Euskadi ya prácticamente nos queda muy poquito y también toco el País Vasco francés, por ejemplo. Entonces, pues ya te digo, conseguí localizar la última empresa que queda, que hacen ellos de forma íntegra todo el proceso del tejido de la lana, desde recogerla a los pastores hasta entregarte lo que es el tejido ya terminado, ¿no? Entonces, tú a tus clientes les proporcionas la prenda o el tejido para que ellos hagan la prenda. La prenda acabada. De hecho, ahora mismo en Amarenak tenemos 2 líneas de negocio. Una sería lo que es, bueno, una firma de moda al uso, ¿no? Ay, se me ha ido el vídeo. Una firma de moda al uso en la que, bueno, pues nosotras normalmente, a mí me gusta decir que trabajamos, ahí quizás se ve un poco el pensamiento de arquitecta, ¿no? Porque yo pienso más en proyectos que en colecciones, que es como se suele hacer normalmente en firmas de moda, ¿no? Es decir, pues yo encuentro una historia o un elemento que me apetece contar, que me parece interesante, y busco cómo contar eso a través de una prenda que sea ponible, ¿no? Entonces, pues hay veces que, pues por ejemplo, en este caso de aquí sí que hicimos una pequeña colección compuesta de 4 prendas, pero pues en otros casos, pues por ejemplo, esto simplemente era una prenda, o sea, son como pequeños proyectos que se van lanzando, ¿no? Y se quedan ahí. ¿Y la otra línea de negocio es? Y la otra línea es lo mismo, pero aplicado sería un B2B. O sea, es la misma metodología de buscar algo en la tradición y trasladarlo a una prenda de vestir, pero enfocado a empresas, a instituciones y a grupos generalmente de música.
en los que, bueno, pues ahí un poco la historia de inicio suele ser la historia que la propia empresa quiera contar, ¿no? Pues, por ejemplo, por citar un ejemplo, hace poco, después de unos cuantos años de trabajo, hemos presentado en Pasarela los uniformes que hemos hecho para la empresa Alki de mobiliario, que están en Iparralde. Ajá. ¿Y la conoces? Sí, sí. Sí, pues bueno, pues al final ellos son una empresa que, digamos, de cara a la galería, hoy en día están posicionados como muy en la vanguardia, pero guardando ese arraigo y esa conexión a la cultura vasca. Y sin embargo, de puertas para adentro, pues bueno, siguen siendo los mismos trabajadores de cuando empezaron. Al final, Alki es una cooperativa que tiene muchísimos años de recorrido y que en cierto momento decidió apostar por el diseño, ¿no? para diferenciarse, y eso los catapultó y bueno, ahora venden a nivel internacional. Entonces, de alguna forma, ellos querían que esa modernidad que venden se viese también en el interior de la empresa, ¿no? Que cuando, por ejemplo, venía un cliente a visitar la empresa, pues que los trabajadores no estuviesen vestidos de cualquier manera. Y, pues bueno, buscando un poco una historia con la que ellos se pudiesen identificar, dimos con el tejido mahón o el tejido azul de Vergara, que también, bueno, pues al final fue un referente a nivel industrial y a nivel mundial, porque es como a mí me gusta decir, como si fuese el abuelo del tejido vaquero, ¿no? Y Vergara, bueno, se posicionó en el mapa mundial a nivel de producción de este tejido, ¿no? Entonces, un poco nos agarramos a esa historia con la que ellos se sentían muy identificados en valores y, bueno, partiendo de eso, desarrollamos su vestuario laboral y luego también, bueno, pues pequeños regalos de empresa que puedan dar a sus clientes. Entonces, es un poco la misma idea, pero aplicado a otro ámbito. Por curiosidad, ¿dónde fabrican el tejido azul que estáis utilizando? Pues el tejido azul que estamos utilizando, tuvimos la suerte de que cuando empezamos con este proyecto, bueno, no sé si suerte o es da un poco de pena, pero localizamos la última empresa que quedaba ya que confeccionaba no el tejido, sino la prenda acabada, y cerraba ese mismo año. Con lo cual lo que hicimos fue comprar todo el stock y comprar todo el stock, comprarles también las piezas de tejido que a ellos les quedaban las últimas y que se fabricaban ya en Santander, porque la fábrica que había en Vergara ya, o sea, no cerró, pero ya en su momento pues empezaron a deslocalizar y ahora ya ni siquiera fabrican el tejido. Este tejido, se centran solo en lo que es tejido de denim, de vaquero. Y nada, y entonces con ese stock pues hicimos el vestuario. Muy bien. Has dicho también que esto está dirigido también a grupos de música. Imagino que porque tenéis algún cliente ya, ¿verdad? Sí, ahí por ejemplo hemos tenido de momento dos clientes. Uno es el grupo de, bueno, lo que es la banda de Galdakao en Vizcaya, y esta sí que nos pilló muy al principio. Y bueno, a ellos lo que les hicimos fue unos haikus personalizados, porque directamente sí que es verdad que la gran mayoría identifica a Marena con los haikus, que fueron las chaquetas un poco que dieron origen a la firma. Y bueno, pues lo que hicimos fue hacerles unos haikus un poco pues con sus colores y adaptados a lo que ellos querían. Y luego hace pues un añito también hicimos una propuesta y un diseño para el coro femenino EASO. Y en este caso, pues ya sí que fue un diseño más exclusivo para ellas, en el que, bueno, pues el coro EASO, digamos que es un coro con mucha solera y bueno, con mucho renombre, pero lo que es el coro femenino, pues bueno, era más joven y querían un poco algo algo para vestirse, pero que identificase o que apelase pues a las mujeres vascas, ¿no? Entonces, en este caso, pues un poco lo que hicimos fue una investigación de cuál era para nosotras el hilo conductor o el nexo de unión de las mujeres vascas a lo largo de la historia y de casi las mujeres, bueno, pues en esta zona, ¿no? Y un poco pues nos quedamos con la idea del pañuelo, la toquilla, un poco esa forma, ¿no? Y pues lo que hicimos fue, bueno, y luego por supuesto esto es un poco la parte conceptual, pero también les hicimos pues unas entrevistas y unos formularios a todas las personas del coro para que nos dijesen pues un poco qué es lo que querían, qué les gustaba llevar, qué se sentían cómodas, qué necesitaban, qué no. Y de esas entrevistas, de esos formularios y luego de ese concepto, pues al final lo que hicimos fue un mono negro básico que ellas podían utilizar pues
cuando pues el típico momento en el que tienen que ir todas de negro, pues que todas fuesen igual de negro, del mismo negro, y luego completado con una especie de capa pañuelo que les daba un poco ya ese aire pues diferente, pero a la vez universal. Porque, por ejemplo, algo interesante que he descubierto yo en estos 4 años que llevo con Amarena es que lo mágico de alguna manera que tiene trabajar con la tradición es que en realidad las tradiciones muchas veces se repiten en sitios muy diferentes. Con lo cual, cuando tú partes de algo tradicional, pues igual de repente te viene alguien de Japón y te dice, uy, pero si esto me recuerda a lo mío, ¿no? Y sin embargo no tiene nada que ver, pero tiene esa conexión. Entonces, eso es muy, muy interesante muchas veces. Muy bien. En la primera parte, la de la moda al uso, digamos que tú has ido haciendo varios proyectos que te han ido atrayendo y los has ido poniendo en marcha y los has puesto a la venta, ¿no? Entonces, ¿cuántas, no sé si llamarlas colecciones, porque tú me has dicho que realmente no son colecciones, ¿no? Que tú lo llamas más proyectos. ¿Cuántos proyectos has hecho a lo largo del tiempo desde que habéis nacido? Pues los voy a contar, pues empezamos con la chaqueta kaiku, luego hicimos lo que bautizamos como kaikutil o kaiku de verano, que viene a ser también un kaiku, pero con un tejido de lino del País Vasco francés, que también tiene su historia. Luego lanzamos la ratiarra, que es esta chaqueta de aquí, que es una chaqueta con la que se casaban los valles, los hombres en el Valle de Arratia, y nosotras lo que hicimos fue adaptarlo a la mujer. Luego lanzamos la colección Cardena, que es esta otra, que recupera los bordados que se hacían antiguamente, sobre todo en la zona de Guipúzcoa, en la ropa de cama. Y nosotros lo que hicimos fue coger esos bordados, digitalizarlos y, bueno, a través de un proceso un poco, de digitalización y, hacer una colección con ellos. Luego lanzamos Gonagorria, que es esta falda roja de aquí, que también es como una versión 2.0 de lo que eran las faldas rojas, las enaguas más bien. Y pues ahora justo la última colección proyecto con el que estamos, que precisamente estamos ahora en plena campaña de crowdfunding, también ya lo hemos conseguido financiar, pero seguimos a ver si conseguimos el óptimo. Son, pues por ejemplo, esta camiseta que llevo yo y esta otra de aquí, que un poco aquí lo que intentábamos transmitir a la gente o a la sociedad era unos tocados que se llevaban en la Edad Media las mujeres vascas, con forma de, casi todos nos recuerda a Maridomingui, pero la realidad es que había una variedad inmensa. Nosotras hemos recopilado ya más de 200 imágenes diferentes y un poco lo que queríamos era que la gente conociese que eso existió, que lo contextualice, que sepa de dónde viene, cuál es su historia y que conozca esa variedad, ¿no? Y pues al final, un poco como no aspirábamos a que nos volvamos a poner tocados, porque nuestro objetivo siempre es, para que, digamos, se cumpla la misión, las prendas tienen que ser ponibles. Entonces, pensamos que la forma más fácil de llevar puesta una ilustración es a través de camisetas. ¿Qué tipo de gente compra esto? Pues generalmente... En la parte primera, porque la segunda está claro sí, que en la primera. En la parte primera, generalmente sí que suelen ser personas que tienen algún tipo de conexión con el País Vasco, muchas veces es gente local, que de alguna forma, también tenemos mucho público que siente una sensibilización hacia lo que es la sostenibilidad, el consumo responsable, el consumo local. Y luego también tenemos una parte muy fuerte de clientes extranjeros, o bien porque son vascos viviendo en el extranjero, o personas que muchas veces igual no tienen conexión con el País Vasco, o sea, no son vascas, pero tienen algún conocido o tienen cariño hacia el País Vasco, y también turistas que vienen aquí. Y pues igual vienen y no conocían de nada Euskadi, se quedan enamorados y de repente encuentran nuestras prendas y es también para ellos una forma de llevarse una parte de nuestra cultura y poder seguir utilizándola. Y luego cada vez más, a raíz de que, pues por ejemplo, hace poco nos hicieron una entrevista en Flash Moda, que es el programa más importante de moda a nivel estatal, pues nos empieza a conocer gente que ya ni siquiera tiene conexión con el País Vasco ni con nada, pero
pues le gusta lo que hacemos pues por lo diferente, por lo original, por la historia y bueno, y compra. Y os compra. Muy bien. Te he entendido que uno de los sitios donde comercializáis son locales para tiendas para turistas. No necesariamente. no para turistas, no. De hecho, intentamos desde el principio posicionarnos como, digamos, sobre todo cuando empezamos con los kaikus, lo fácil hubiese sido posicionarnos en tiendas de trajes tradicionales vascos. Y entonces intentamos salirnos de ahí y posicionarnos en moda normal, por así decir. Ajá. Porque nuestro objetivo era que estas prendas fuesen de uso diario, no de un disfraz, salvando las... ¿Y cómo se encuentra un turista entonces? Pues un turista nos encuentra, o sea, sí que vendemos en tiendas de ropa, pero intentamos buscar tiendas de ropa que apuesten un poco pues, por marcas locales, por cosas diferentes, moda sostenible. Y normalmente son turistas que vienen buscando lo que saben que no pueden encontrar en su casa. Es decir, que vienen aquí y aprovechando que vienen aquí, no se van a ir a Zara a comprar porque Zara ya lo tienen en Estados Unidos o en Francia, sino que van a buscar tiendas que vendan ropa de aquí. Y de repente, en ese buscar cosas de aquí, dicen, ostras, si esta marca es de aquí, pero es que además lo que hace es que es tradicional de aquí, tiene historia, tiene que ver con la cultura de aquí y eso ya es lo que les engancha. Porque algo que cuidamos nosotras mucho también es cuando vendemos, digamos, pues esta camiseta, por ejemplo, no vendes la camiseta y ya está, sino que en la etiqueta viene explicada en 4 idiomas la historia, de dónde viene. También damos mucha importancia a pues, quién lo ha confeccionado, de dónde viene ese tejido y también solemos preparar como unos catálogos en los que pues, combinamos, digamos, las fotos de moda con las fotos antiguas que hemos ido encontrando y se cuenta esa historia. Entonces, claro, pues eso ya, sobre todo a esa gente le engancha. Claro. Y luego, dentro de ese tipo de personas que has dicho con algún tipo de conexión con el País Vasco, entiendo que cualquier persona que vive en el País Vasco eventualmente sería cliente vuestro. Pero ¿cómo se encuentra? ¿También tienen que ir a tiendas especiales? A lo mejor por internet, en algún momento se han podido encontrar con ello. ¿Cómo habéis llegado a ese tipo de gente? Sí, nosotras en esta primera línea al final tenemos 3 canales de venta. Una son las tiendas multimarca, ¿no? Que es lo que ya hemos comentado. Otra sería nuestra tienda online. Y la tercera sería nuestro propio showroom. Entonces, en el showroom un poco, sí que nuestra idea nunca ha sido tener una tienda normal, sino poder tener un espacio en el que con cita previa puedan venir a, bueno, pues a conocernos, a probarse lo que quieran, a conocer las prendas desde cerca y también el hecho de que sea con cita previa nos permite un poco el poder dar un trato, bueno, pues más especial a esa persona, estar dedicados al 100%. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues ahora cuando bueno, empezamos con la desescalada, ¿no? Y se empezó a pedir que la gente fuese a las tiendas con cita previa y tal. En ese sentido, pues nosotras ya era nuestra forma de trabajar. Claro. O sea, que les atiendes tú directamente cuando van al showroom, Sí, ¿verdad? sí, normalmente sí. Sí. ¿Por qué tienes ayuda ya, Oiane, o estás tú sola? Pues ahora mismo, por ejemplo, tengo una persona en prácticas y sí que suelo tener de forma bastante frecuente personas en prácticas y, a ver, colaboro con, pues, por ejemplo, todo lo que es la parte de confección, obviamente no hago yo, digamos, yo me quedo hasta el diseño, entonces ahora mismo tengo una red de 6 talleres, todos entre Guipúzcoa y Vizcaya, que son los que confeccionan las prendas y tal, y luego pues en la parte de comunicación también tengo otras 2 personas que me suelen apoyar, pero lo que es al 100% full time, sí, estoy yo. Muy bien. ¿A qué dedicas tu tiempo fundamentalmente, Oiane? ¿A diseñar, a hablar con clientes, a hablar con proveedores? Pues un poco a todo. De hecho, ese es uno de los bueno, de los grandes retos que tengo ahora entre manos, ¿no? Que es el hecho de yo cuando fundé Amarenac, la idea nunca fue el Amarenac soy yo y ya está. O sea, de hecho, algo que es como muy común en marcas de moda así pequeñitas es que tienen el nombre de la diseñadora y son la diseñadora. Y en mi caso yo intenté alejarme de eso porque yo a Amarenac lo veía como un proyecto de equipo, ¿no?
Entonces, ahora mismo yo dedico mi tiempo pues, a prácticamente todo, menos coser, gestionar la página web y poco más, y hacer la contabilidad. Pero la idea sí que es poco a poco ir, bueno, pues incluso que entren socios y yo ir desligándome un poco de ciertas funciones que considero que, bueno, pues como ya te he dicho, ¿no? Por mi formación, que al final es más bien del ámbito del diseño que de la gestión o de las finanzas, pues creo que habrá personas que lo podrían hacer muchísimo, muchísimo mejor que yo. Y además mantienes varias redes sociales, o sea que son un montón de cosas distintas que tienes que hacer. Sí, sí. Sí, porque las redes sociales, por ejemplo, en nuestro caso, son muy importantes. Y no, bueno, han venido, muchos clientes vienen de las redes sociales. Y luego también tengo detectado que por lo general, a ver, el tipo de producto que ofrecemos no es un producto de compra impulsiva. O sea, el ticket medio de lo que hacemos pues ronda los, hablando de cliente particular, ronda los 150 euros, ¿no? Entonces, sí, a ver, que en realidad es un precio que está bien, porque bueno, en el tema de la moda hay como mucha controversia, ¿no? Bueno, en realidad muchas veces el cliente no sabe de dónde vienen los precios y lo que cuestan las cosas hasta que se mete dentro. Vamos, por eso le damos... Lo tuyo en el Dime, mundo dime. de la moda sería como todo lo contrario de Primark, ¿no? O sea, estaría Eso Primark por es, un lado y lo todo lo tuyo es contrario. como todo lo contrario. Sí, sí, en realidad sería como lujo low cost, casi Sí, lo sí. que hacemos. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que nuestro cliente no son compras de impulso, con lo que tenemos que estar recordándole que estamos ahí y cuando llegue el momento, pues nos comprará, ¿no? Y por eso es muy importante el mantener una comunicación, hasta luego, Ana, el mantener una comunicación constante y también porque, como te comentaba al principio, nuestra misión es de alguna forma transmitir a la sociedad esas historias de las que nosotras partimos, ¿no? Con lo cual las redes sociales son un vehículo muy interesante para conseguir eso. También imagino que mandáis emails. Sí, intentamos no ser muy pesadas, pero sí que tenemos bueno, pues una base de datos a la que solemos enviar newsletters, no de forma, o sea, no tenemos como pues cada 2 semanas o cada 3, sino que lo que hacemos es simplemente cuando hay algo interesante que contar, solemos dar prioridad a esas personas, ¿no? Que están suscritas en la newsletter y que muchas veces son también pues clientes y, bueno, y otros, ¿no? Simplemente es esta gente que te digo que nos tiene ahí en el punto de mira y que cuando llegue la ocasión pues nos compra y intentamos un poco dar prioridad a esta base de datos. Y como evolución futura, Oiane, entiendo que una es poder tener gente que te ayude, ¿no? Para poder sacar más tiempo, para diseñar más, o qué es a qué te gustaría poder dedicarle más atención. Sí, yo bueno, si sueño, a mí a lo que me gustaría dedicarme dentro de Amarenac es a la parte de investigación y diseño, pero diseño llegando a una parte muy conceptual. O sea, al final vuelvo a ese deje de arquitecta, ¿no? De hacer un poco pues, lo que hace un arquitecto, ¿no? De encargarse un poco de buscar esa fuente de inspiración, de crear un concepto que luego probablemente pueda haber alguien mejor que lo desarrolle y lo afine, y también un poco en la parte de desarrollo de negocio, de pues bueno, pues igual estar con potenciales clientes y ver un poco lo que se les puede ofrecer. Entonces, a mí esa es un poco la parte con la que me gustaría quedarme. Porque considero que es lo que es donde yo más aporto, vamos. ¿Y no echas de menos la arquitectura? Sí, no. De hecho, este verano por primera vez hice, bueno, ya un poco al margen de Amarenac, pero colaboré en el interiorismo de un bar de aquí, de la parte de Donostiarra, en el Capadocia, y fue la primera vez desde que arranqué esta aventura en la que fusioné, digamos, la parte textil y la parte arquitectónica, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bonita. Pero sí que es verdad que dentro de la arquitectura, bueno, yo cuando ya has comentado antes, ¿no? Que estuve trabajando en Shanghai y
Y la verdad que ahí, pues bueno, tuve el trabajo que yo siempre había querido tener, de pues al final en el mundo de la arquitectura puedes dedicarte a muchas cosas, pero lo difícil es que te dediques a diseñar, que es lo que todos queremos. Y entonces yo allí, en los estudios en los que estuve, pues básicamente me dedicaba a diseñar y a sacar proyectos adelante. Y eso ahora mismo en España estaría muy difícil. Entonces, si pudiese dedicarme a eso tal cual y con el sueldo que me gustaría y las condiciones que me gustaría, pues quizás. Pero como lo veo difícil, pues... Y aparte que con Amarena un poco yo creo que lo que he hecho ha sido también un traje a medida, ¿no? En el sentido de las cosas que he visto, pero bueno, yo creo que esto en el camino del emprendizaje nos pasa igual un poco a todos y a todas, ¿no? Que de repente vas viendo lo que se te da bien, lo que te gusta, lo que te gusta dedicar tu tiempo y un poco intuitivamente vas siguiendo ese camino y creándote ese camino, ¿no? Ya, ya. ¿La idea se te ocurrió en Shanghái? Sí, la idea se me ocurrió en Shanghái porque, bueno, supongo que es de las riquezas que tiene el estar fuera, ¿no? Que de repente te abre la mente en otro sentido y te hace valorar cosas que hasta entonces no valorabas. Y, bueno, a mí lo que me sucedió fue que yo tenía esta chaqueta Kaiku de mi abuela y, bueno, pues yo la utilizaba como una chaqueta normal y luego aparte pues tenía ese componente emocional para mí, ¿no? Que era como un poco pues tu conexión con tu familia, con tu casa y algo que me llamaba la atención y que fue un ¿Y poco lo te la que, habías bueno, llevado, te la habías llevado el kaiku a China? sí, 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 Ah, hacía muchos años ya que la tenía y siempre en todos los sitios donde he vivido me la he llevado, en ah, Bélgica también, en Barcelona, o sea, era como, pues bueno, de mis chaquetas de fondo de armario. Y, y entonces en China, que quizá era donde más estaba en un ambiente multicultural y de gente de todo el mundo, algo que me llamaba la atención era que cada vez que yo llevaba mi chaqueta kaiku puesta, bueno, pues de repente alguien me venía y me preguntaba, ¿no? Y me decía, ay, qué chaqueta tan bonita, ¿dónde te la has comprado? Y yo le decía, no, pues es una chaqueta tradicional de mi abuela, que era antiguamente pues, la que llevaban los pescadores en el País Vasco, donde yo vivo. Y entonces esto era un concepto que a mí me interesaba, ¿no? La capacidad que tiene la ropa de permitirte el contar historias de una forma natural y bueno, y sin más pretensión, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, en comparación con la arquitectura, pues al final con la arquitectura esa transición es mucho más difícil, porque tú haces un edificio y ese edificio se queda, y si tú quieres conocer ese edificio tienes que ir a visitarlo, esté donde esté. claro. Y sin embargo, la ropa es algo que tú te llevas puesto y bueno, a mí, por ejemplo, me encanta, nosotros tenemos clientes, pues yo que sé, en Estados Unidos, que de repente pues nos mandan además, porque pedimos un poco, ¿no? A la gente que comparta las fotos cuando llevan nuestras prendas, y igual de repente pues cogen y nos mandan, no, pues he estado en el cumpleaños de una amiga en no sé dónde, en California, y me he llevado tu kaiku y le he contado a todo el mundo de dónde viene. Entonces, esa capacidad nos parecía, bueno, me parecía muy interesante. Y, y sí que es verdad que son de esas cosas que te das luego cuenta a toro pasado, pero un poco eso fue lo que me dijo, ostra, o sea, esto hay que sacarle chicha. Y luego también, bueno, el hecho de vivir en China a mí me hizo reflexionar mucho sobre la importancia que tiene el preservar la cultura para una sociedad, ¿no? Cualquier persona que haya visitado China o que conozca un poco la realidad del país, pues bueno, seguro que me entiende y eso, y un poco me hizo hacer esa reflexión y el pensar, pues yo no sé lo que voy a hacer, pero quiero con mi trabajo contribuir a preservar esa cultura y a transmitirla a la sociedad para que no se pierda, ¿no? Entonces, bueno. Para los que no han estado en China, Ollane, eso que has dicho de que te diste cuenta en China, porque allí no se está preservando esa cultura o por todo lo contrario. En mi opinión, por todo lo contrario. O sea, China es un país culturalmente muy complejo porque tiene como una cultura muy fuerte, muy arraigada, pero por otro lado hubo durante muchos años pues, bueno, una dictadura de Mao Zedong que un poco hizo borrón y cuenta nueva y dijo, pues este país para evolucionar tenemos que soltar lastre, ¿no? Y entonces se da una realidad muy curiosa en la que sí que hay una tradición y es como muy palpable, pero hay un desarraigo, o sea, es un poco difícil quizá de explicar, pero es como, o
sea, a mí a veces me hacía pensar que era como una sociedad huérfana de alguna manera, ¿no? O sea, como que tienes tus valores un poco difusos, como que no sabes muy bien, no sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso me hizo pensar, ¿no? El hecho de decir, ostras, es que qué importante es, bueno, pues eso, ¿no? Que haya como una cultura y que sepas de dónde vienes y por qué vienes de dónde vienes y lo que ha pasado en el pasado. Porque, por ejemplo, eso en China, bueno, eso es sabido, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento sobre la historia reciente y eso hace pues que muchas veces, pues bueno, pues, haya como un sentimiento de individualidad, porque bueno, no, o sea, no se tiene esa cosa de sociedad, de comunidad, que luego en otros ámbitos sí, por eso te digo que es un poco curioso, es como muy Muy bien. contradictorio, a ver. Pues muchísimas gracias por tus explicaciones, Ollane. Muchísima Nada, suerte con el proyecto también. A ver si pronto puedes tener ya ayuda. a ver. Si alguien está interesado por ahí, que me llame. Y mucho ánimo. Vale, pues nada, muchas gracias, José, encantada de conocerte y gracias por la entrevista y, como a mí me gusta decir, por ayudarnos a contar historias que se llevan puestas. Así que un placer.